Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Divulgantes, lugar de encuentro entre las ciencias y las humanidades. Hoy vamos a hablar de un ensayo clásico del texto de las dos culturas de Charles Percy Snow. Este texto es un clásico de la relación entre las ciencias y las humanidades porque denuncia el abismo que existe entre la cultura humanística y la cultura científico-técnica. Si estamos hablando en este canal de la relación entre las ciencias y las humanidades, forzosamente teníamos que hablar del ensayo de las dos culturas. Este ensayo incluso le dio el nombre a todo un problema, el problema de las dos culturas. Por un lado la cultura humanística y por el otro lado la cultura científico-técnica. Y el problema es que no hay una relación y una comunicación entre los científicos de las ciencias naturales y los humanistas. Este trabajo, este ensayo de las dos culturas, fue publicado en 1956 y fue escrito por Charles Percy Snow. Snow nació en Leicester, Inglaterra, en 1905 y trabajó durante 20 años en el área de química molecular o física molecular, más bien. Y Snow era un hombre de las dos culturas, era tanto investigador científico como escritor. Estudió química en la Universidad de Leicester y se doctoró en física en el Christian College. ¿Por qué es conocido en su obra literaria? Bueno, su obra literaria en realidad no es muy extensa. Tiene una serie de novelas llamadas Stranger and Brothers, Extraños y Hermanos, y básicamente su tema de inspiración pues es su propia experiencia como profesor, ya que sus novelas tratan precisamente de profesores e intelectuales de su época. Su novela más conocida es The Master. Es una novela donde habla de la política universitaria y los conflictos para elegir un nuevo rector. También tuvo amplios intereses políticos y participó en la vida pública y en el gobierno británico. Por ejemplo, fue director del Ministerio del Trabajo y secretario del Ministerio de Tecnología. Escribió también otros ensayos interesantes sobre política científica, como un texto que se llama Ciencia y Gobierno de 1960 y otro que se llama La no neutralidad moral de la ciencia de 1961, del cual, precisamente de este texto sobre la no neutralidad, hablaremos en algún video posterior. Ahora volvamos al ensayo de las dos culturas. ¿Por qué se llama las dos culturas? Bueno, en el texto nos cuenta cómo la comunidad científica y humanística han dejado de comunicarse entre sí y están divididos por un océano de incomprensión que lleva incluso a la hostilidad. Esto suena como si fuera la semana pasada, pero en realidad, pues ya vimos, el escrito tiene bastante tiempo. La idea de la cultura de Snow es que hay una cultura científica y una cultura humanística, y esta cultura se va construyendo en el proceso de formación, por un lado tanto de los científicos como por el otro lado de los humanistas. Cada uno tiene un conjunto de disciplinas diferentes y cada uno cuenta con especialistas, hacen docencia, hacen investigación y a través de su formación empiezan a encontrar una manera específica de entender al mundo, que es esta manera de entender al mundo es precisamente resultado de sus propios intereses y de su propia formación, lo que hace muy difícil la comunicación entre estas dos culturas. Ahora, el problema que denuncia Snow es que esta separación nos empobrece a todos, empobrece a los científicos y empobrece a los humanistas, ya que los grandes problemas del mundo, incluso desde esa época, ya considera Snow que solamente se pueden resolver con la unión de la cultura científica con la cultura humanística, ¿no? Otra parte del texto que también trabaja en este mismo de las dos culturas, o otra parte del análisis, trata que ver con la política del desarrollo científico-tecnológico, sobre política científica y sobre la política del desarrollo, pero estos dos temas son mucho menos tratados que la parte central de la comunicación entre los científicos y los humanistas. Leer este texto es casi como ver una película de época. Podemos ver las grandes universidades de Inglaterra, sus bibliotecas, sus jardines bellamente cuidados y todos los personajes con sus muy bien colocados trajes.
Pero volviendo al punto central, el problema de las dos culturas entre los científicos y los humanistas es que impide aprovechar el intercambio de conocimiento y dice la polarización entre los humanistas y científicos es una pérdida para todos. Él caracteriza a los humanistas como intelectuales, en especial habla de los escritores y de los hombres de letras. Y los científicos de los que Snow escribe en su texto son básicamente los profesores e investigadores de las grandes universidades británicas. Para Snow, los humanistas y otros miembros de la cultura tradicional son anticientíficos. Ahora, aquí Snow entiende esta idea de anticientífico como aquellos que están en contra, no de la ciencia, sino del dominio de la ciencia y la tecnología sobre la cultura, es decir, sobre la formación. Esta idea de que ya habíamos comentado en otro video, de que la formación humanística, el papel de las humanidades en la educación general de las personas, y en este caso del pueblo británico, se va disminuyendo a medida que va creciendo el desarrollo de las ciencias. Y él no entiende por qué, si las ciencias son tan importantes. Y hace una comparación. Dice, los científicos son optimistas, los humanistas son pesimistas. Los científicos siempre miran al futuro. Los humanistas desean que el futuro no existiera, porque precisamente una de las cosas que ponen el conflicto es que los humanistas hacen una crítica al desarrollo científico y tecnológico. Snow pone como ejemplo la novela de 1984, la famosa novela distópica de George Orwell y su Gran Hermano, y lo compara con El mundo sin guerra del historiador y científico John de Bernal. Pero ustedes, díganme, ya mirando así el mundo sin anestesia, el mundo de hoy, ¿cómo se está inclinando la balanza? Para mí, el mundo de hoy se parece mucho más a 1984 que a ese mundo sin guerra de John de Bernal. Después, aunque Snow no lo dice, está discutiendo la idea de progreso. Y en esta parte del texto lanza una dura crítica a los intelectuales por no compartir su entusiasmo por el progreso científico, tecnológico, industrial, que supuestamente nos iba a llevar al mundo feliz que construiría la ciencia. Y advierte que la cultura de los científicos pues es muy pobre. Y dice, para los intelectuales, los científicos son especialistas ignorantes. Y pues en cierto sentido eso es verdad, porque precisamente en nuestras universidades eso es lo que promueve la separación entre las dos culturas. Después menciona la ignorancia de temas científicos de los humanistas y dice, por ejemplo, asombrado, los humanistas no conocen la segunda ley de la termodinámica y ni siquiera les importa. Bueno, aquí el problema también tiene que ver con qué es lo que entendemos por cultura científica. Es claro que tener una cultura científica no tiene que ver con conocer o no la segunda ley de la termodinámica, ¿no? Sino a aprender los códigos de la ciencia. Y menciona también en esta parte del texto que el problema es que tampoco hay un lugar donde los hombres de una y otra cultura puedan hablar entre sí. Y a todo esto, ¿cuál es la solución que Snow tiene? Dice, la salida es educación. La educación de los jóvenes en el bachillerato. Dice, la educación demasiado especializada es un problema, por lo que sería mejor la no especialización temprana, que es precisamente uno de los propósitos que tenemos en este canal de divulgantes, tener un espacio precisamente para el encuentro entre las ciencias y las humanidades. Después Snow dice que los intelectuales son luditas por naturaleza, refiriéndose a James Loop, a aquel famoso líder que organizaba a los obreros para romper las máquinas de la revolución industrial porque les iban a quitar el trabajo. Bueno, debemos decir que el texto de Snow no está escrito desde la perspectiva humanista, en realidad está escrito desde la perspectiva científica.
Después, siguiendo el texto, dice que los humanistas no están dispuestos a aceptar y mucho menos a ver los grandes beneficios de la revolución industrial. Aquí el problema es que el texto de Snow solo ve la revolución industrial, el desarrollo científico-técnico, como benefactora. Porque dice Snow, el desarrollo industrial pone límites a la escasez y a la pobreza. Y esto está relacionado con el trabajo y con el consumo. Dice, la alimentación y la salud van de mano de la industria. Pero ya han pasado mucho tiempo y nosotros podemos ver claramente que esta perspectiva no es necesariamente cierta, sino que al contrario, muchos de los problemas de salud, alimentación y de seguridad tiene que ver con el propio desarrollo industrial en este mundo. En esta parte del texto podemos ver que Snow es totalmente optimista y en su texto no se ve ninguna crítica al proceso de desarrollo científico-tecnológico y a la modernidad. Él solo está concentrado en los beneficios. Por ejemplo, habla de los beneficios de la sociedad industrial, de la electrónica, de la energía atómica, de la automatización, y explica que los humanistas no están a gusto con la ciencia, pues mucho menos con la tecnología, ¿no? En realidad está discutiendo la idea de progreso, pero no hace alguna crítica. En algún otro video, por ejemplo, vamos a hablar de la dialéctica de la ilustración de Adorno, y donde vamos a ver precisamente una perspectiva completamente diferente. Después tiene otro apartado donde habla de los ricos y los pobres. Y dice que el desarrollo industrial va a cerrar la brecha, de mano de la ciencia y la tecnología, va a cerrar la brecha entre los ricos y los pobres. Bueno, después de todo el tiempo que ha pasado, vemos que esto no es cierto. Que la brecha no solamente no se ha cortado, sino que la brecha se hace cada vez más grande. Dice, ¿qué recomienda Snow para cerrar esta brecha entre ricos y pobres? Bueno, dice, y todavía dice que es en un ámbito paternalista, que los científicos e ingenieros del mundo desarrollado, por ejemplo del mundo inglés, ¿no?, del mundo británico, deben ir a los países pobres a prestar servicios en el extranjero como una especie como de mensajeros de la ciencia y de la industria para desarrollar las industrias locales. Bueno, también ahí se ve en Snow un desconocimiento total de la política, precisamente de la parte humanística, económica y sociológica del propio proceso de desarrollo de la modernidad en el mundo. Bueno, finalmente las cosas no han cambiado mucho desde los tiempos de Snow. Sigue habiendo una imagen distorsionada de los científicos acerca de las humanidades, y por supuesto también existen muchos recelos de los humanistas, a veces injustificados, de la propia ciencia. ¿Por qué es esto? Por la causa de la superespecialización y la fragmentación del conocimiento. Es algo que debemos tratar de evitar. Tenemos que tener cada día más puentes comunicantes entre las ciencias y las humanidades. Hoy más que nunca nos damos cuenta cómo es importante que los científicos tengan nociones humanísticas, pero es igual importante que los humanistas, ¿no?, comunicólogos, sociólogos, antropólogos, politólogos, economistas, historiadores, tengan nociones de ciencia, ¿no? Finalmente, si queremos encontrar solución a los problemas del mundo contemporáneo, debemos dejar de pelear entre nosotros, ¿no? Los científicos deben estudiar y comprender las críticas que se hacen desde las humanidades, y los humanistas deben aceptar los retos tanto de la ciencia como de la tecnología como parte importante del nuevo desarrollo del conocimiento. Y este nuevo desarrollo del conocimiento tiene implicaciones tanto benéficas como negativas en todos los procesos del mundo. Bueno, no te olvides de suscribirte al canal y darle un like si te gustó el video. Hasta luego, amigos.